Bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un programa de estudio bíblico inductivo y vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo de los libros de la Biblia. Tenemos un buen tiempo, estar estudiando el Nuevo Testamento y nos ocupa de varios, bueno, diría un año y medio casi, estar estudiando los evangelios. En este tiempo encontramos estudiando el Evangelio según San Marcos, no, San Mateo, perdón, San Mateo. Ya concluimos Marcos hace un par de meses. De manera que estamos en el capítulo número 6 y hemos comentado que Mateo presenta su evangelio en varios bloques. Dentro de esos bloques, él pone unas enseñanzas de Jesús. Nos encontramos estudiando lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, que abarca del capítulo 5 al capítulo número 7. La semana antepasada, la semana pasada no pudimos tener el estudio por causa de fuerza mayor. La semana antepasada estuvimos estudiando la primera parte del capítulo 6 y para recordar un poquito, en esa parte Jesús les advierte de que no hagan sus obras de justicia, dice él, para ser vistos por los hombres, porque si no simplemente vamos a tener recompensa de hombres, pero más bien que hagamos nuestras obras de justicia para ser vistos por Dios y Dios que nos ve en lo secreto nos va a recompensar. Y les advierte específicamente de tres áreas. En las tres usted puede ver que remarca esto de guardarnos de la hipocresía. La hipocresía dijimos que era, según la palabra griega original, era como ponerse una máscara para salir en una obra teatral. Y entonces Jesús usa esta misma palabra para decirles que no sean hipócritas a la hora de dar, a la hora de ayunar y a la hora de orar. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada en la primera parte del capítulo número 6. Hoy nos hemos propuesto estudiar la segunda parte de ese capítulo, específicamente del versículo 19 hasta el final del capítulo, que es el versículo 34. Aquí hay un tema grande, central, que abarca lo que vamos a estudiar hoy. Y entonces, sin más preámbulo que haber contado un poquito lo que estudiamos la semana pasada, vamos a ir a nuestro texto. Déjenme hacer un cambio acá eh, para esta pantalla de acá. Para que los que no tienen una Biblia a la mano o pues están viendo la transmisión y no pueden al mismo tiempo poner una Biblia electrónica en su dispositivo celular o lo que fuera, entonces puedan leer con nosotros. Vamos a subdividir estas lecturas. En realidad hoy tenemos, podríamos decir, pocos versículos, ¿verdad? 15 para analizar, pero hay bastante que podemos extraer de esta porción. Dije de nuevo, vamos a estudiar del 19 al 34. Ah, bueno, vamos a leer del 19 hasta el 24. En esta versión digital que le estoy poniendo, también en varias escritas está dividido en tres subgrupos todavía. Pero usted se va a dar cuenta que aunque el subgrupo de en medio parece que cambiara de tema, en realidad Jesús sigue hablando de lo mismo en toda esta porción. Ok, entonces leamos acá. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Después Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y después dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Comenté preliminarmente que pareciera que el versículo 22 y el 23 estuvieran insertados acá de una manera que uno dice, bueno, pero está hablando de la riqueza, de dónde está nuestro corazón, de no ser, no se puede servir a Dios y a las riquezas, y pareciera que esto está, no voy a decir fuera de contexto, porque para nada, ¿verdad? Pero si lo vemos fríamente, solo los dos versículos, uno diría, bueno, aquí hay un mensaje específico, pero se va a dar cuenta usted que sí tiene relación con el tema que Jesús está abordando acá, que es acerca de dónde está nuestro corazón, si está en Dios o está en las posesiones materiales. Leí la versión Reina Valera y en nuestra versión con las Biblias paralelas vamos a ir haciendo algunas comparaciones. Iniciamos hoy en el versículo 19. Ok, Jesús entonces dice, voy a leer aquí para contrastar la NBI, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Bueno, aquí en la versión Reina Valera usan una palabra, eh, el orín, que en ese tiempo, en el español más antiguo, también así se le llamaba al óxido, al fenómeno que pasa con los metales, que al hacer contacto con el oxígeno, pues producen cierta reacción y pues el hierro se oxida y produce eso que comúnmente uno conoce como óxido, pero hay muchos tipos de óxido. Por ejemplo, la plata cuando se oxida, y estoy diciendo esa reacción química con el oxígeno, el óxido de plata es verde, no es color bronce como la mayoría lo conocemos. Y muchos de los metales al reaccionar con el oxígeno producen estas emisiones de óxido de tal cosa. Entonces, aquí Jesús está advirtiendo, ¿verdad?, que terrenalmente el óxido arruina los metales, la polía, pues se come la madera y la hace pues inservible o ya pierde su valor. Entonces, está hablando de estas cosas se van a destruir con el tiempo. Y también añade algo más, que si nosotros ponemos nuestro tesoro en las cosas terrenales, materiales, también los ladrones pueden un día hurtar esas cosas que es donde el hombre puede poner su confianza. Aquí Jesús nada más puso algunos ejemplos, ¿verdad? Pero podríamos decir también que fenómenos naturales pueden destruir justamente eh, las posesiones materiales, casas o vehículos y así, algún incendio, etcétera. ¿Qué es lo que está queriendo remarcar aquí Jesús? Que nuestro tesoro no debe estar en las cosas materiales y terrenales que tenemos. Al final, piensen esto, eh, nada hemos traído, eso es algo que también la escritura lo menciona y lo recuerda, ¿verdad? Nada hemos traído y sin duda nada nos podremos llevar de este mundo. Cuando nosotros fallezcamos, incluso pues nos van a ir probablemente con algunos trajes de los que teníamos, pero no podemos llevar nada hacia donde vamos. Entonces el énfasis de la enseñanza de Jesús es pongan
su atención y la importancia en las cosas que no perecen, sino más bien, cuando digo perecer, se arruinan o dejan de ser, ¿verdad? Sino que dice acá que las pongamos hagamos tesoros, pero en el cielo. Dice el versículo 20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde estas cosas que hacen, que destruyen las cosas materiales, no tienen ningún efecto. Dice, donde ni la polía ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Que está diciendo ahí que hagamos tesoros eternos, que sembremos en la eternidad, en lo celestial, y no solamente en lo material pasajero que tenemos acá. Eso no quiere decir que no nos ocupemos de tener, trabajar y velar porque nuestra familia tenga el sustento y abrigo, como la Biblia lo dice, pero más adelante vamos a ver de que cuando no ponemos nuestra atención bueno, más bien cuando ponemos toda nuestra atención en las cosas nada más materiales, eso lo que va a resultar haciendo es provocando afanes y preocupaciones en nuestro interior. Y Jesús está abordando este tema aquí de entradita. Dice, y esto es súper importante, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Creo que casi todos han traducido esto de esta manera, donde esté tu tesoro. Y aquí pudiéramos pensar justamente en aquellas historias de piratas y de cosas, ¿verdad? Un cofre donde están guardadas cosas de gran valor. Pero aquí dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y este es un punto súper importante, que nos va a servir justamente para continuar con esta idea después de los dos versículos que dijimos que aparentemente no tienen gran relación con este tema de las riquezas y el tesoro, ¿verdad? Y sí la tiene y en mucha valía. Eh, Esto es algo que si aquí terminara el estudio de hoy, podríamos decir, ¿qué aprendieron hoy o qué nos dejó el estudio de hoy? Donde esté mi tesoro, ahí va a estar también mi corazón. O sea, nosotros ponemos nuestro corazón en aquellas cosas que valoramos. Y Jesús nos está diciendo, pongan su atención y su énfasis en las cosas celestiales, no en las cosas materiales. Las cosas materiales son pasajeras, se destruyen, hoy las tenemos y mañana ya no. Y mucha gente centra todo su trabajo y toda su vida en probablemente hacer una riqueza terrenal, lo cual, por cierto, no es malo. Y Jesús dijo que no era necesariamente la tenencia del dinero lo que es la raíz de todos los males, sino dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso está diciendo, no estoy hablando hoy de hacer un voto de pobreza, no, que el Señor nos quiere prosperar, quiere que seamos diligentes, que trabajemos, que nos esforcemos, pero recordemos siempre que la bendición de Jehová es la que nos enriquece, no es ni siquiera mi preparación científica, técnica, de estudios. Yo debo saber que la bendición viene del Señor. Usando esas herramientas, sí. Eso no quiere decir que entonces alguien diga, bueno, pero sí. Yo escuché en este estudio de Héctor que no es los estudios y todo esto lo que nos dan la prosperidad. Sí tenemos que prepararnos. O sea, alguien en una oportunidad me compartió esto. Ahora piensen en un carpintero y, y el carpintero tiene que hacer una mesa, cortar las piezas de madera, pero no tiene las herramientas adecuadas. En lugar de tener una buena sierra y un buen serrucho, tiene un cuchillo casi sin filo. Los dientes de ese cuchillo están desalineados, torcidos, y entonces ¿lo puede hacer con esa herramienta? Sí, le va a tomar mucho más trabajo y no le va a quedar muy bonito, por cierto, ¿verdad? Pero si él tiene las herramientas adecuadas, incluso ahora con la tecnología, una sierra eléctrica, etcétera, el trabajo le va a quedar mejor terminado. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
que sí debemos prepararnos, sí debemos estudiar, sí debemos esforzarnos, pero siempre recordar que es el Señor el que envía la bendición, no mis habilidades y no mi confianza en las cosas terrenales. Ahora sigue diciendo acá, el ojo es la lámpara del cuerpo. Bueno, pensemos por un momento, ¿verdad? Porque este es un punto importante al respecto de de nuestra vista en general. Y a nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Por los cuales se perciben sensaciones y reacciones. La vista, el oído, la nariz, el tacto, ¿verdad? Eh, pero Jesús hace bastante importancia y bastante énfasis, no solo en este pasaje, sino lo va a mencionar varias veces. Y nosotros tenemos que ser celosos de lo que dejamos entrar por esa ventana. Y dice aquí, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Si tu ojo está sano, dice, o es bueno, dice Reina Valera, ah, entonces podrás disfrutar de una visión clara. Todo tu ser estará lleno de luz. Aquí está diciendo justamente que lo que dejamos entrar a través de nuestros ojos produce un impacto en nosotros. Si dejamos entrar cosas que edifiquen, producirá luz, y si dejamos entrar cosas que no construyan y edifiquen, obviamente nos vamos a llenar de oscuridad. ¿Y por qué tiene relación esto con lo que estamos diciendo? Porque en muchas ocasiones la, la codicia y la avaricia tienen mucho que ver claro, tienen que ver con el corazón al final de cuentas, pero entra mucho en relación lo que vemos, particularmente con la codicia. Yo veo que alguien tiene un mejor celular que yo veo que alguien tiene una mejor casa, un mejor carro, y entonces puedo entrar en desear algo que no me pertenece, ¿verdad? Por eso uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su casa, ni su buey. Contextualicemos eso, ni su carro, ni su celular, ni su esto, ni lo otro, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros no debemos anhelar tener mejores cosas, claro que sí, pero si no toma el lugar de lo que estaba diciendo ahí arriba, de que ahí esté nuestro tesoro y hagamos todo el esfuerzo de vida solo para alcanzar esas cosas que nuestro ojo está viendo. Ahora dice acá, porque estaba diciendo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Como dije, es como una ventana, ¿verdad? Si usted tiene una casa con amplias ventanas, si usted las tapa con una cortina de esas que no dejan pasar mucha luz, obviamente la casa va a estar oscura, pero si usted quita las cortinas, las abre y deja entrar la luz va a llenar todo lo que está adentro. De esa manera exacta funciona el ojo con todo nuestro cuerpo. Lo que veamos tiene ya sea bueno o malo, tiene una reacción, una implicación en el resto de nuestro ser. Y dice, ahora al contrario, pero si tu visión está nublada, dice NBI, voy a terminar de leerlo para después contrastar. Todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Es como una reflexión acá, ¿verdad? Eh, en la nueva traducción viviente dice, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener es realmente oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Aquí se entiende incluso un poquito mejor, según yo, que aún que la NBI. Pero si tus ojos, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, la quinta columna de lo que tenemos ahorita a la vista. Si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Aquí no está hablando de ver mal, de que miren borroso, lo que fuera. Ven
lo que es malo, está diciendo, ¿verdad? Entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Ah, es una paráfrasis, pero me quedo en este momento con la NTV, creo que nos ha dado una buena luz, porque también esa expresión es compleja de traducir, así como lo dice la Reina Valera, ¿verdad? ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Verdad? Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es un poco complejo de entender. Pero de nuevo, ¿cómo tiene relación esto en medio de dos versículos, de dos pasajes? No, más bien, sí, dos porciones más bien, que están hablando al respecto de no poner nuestra confianza en las riquezas, sino hacer nuestros otros tesoros en el cielo. Y también lo que va a decir ahora más abajo, no se puede servir a dos señores. Y dice, no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Es entonces porque tenemos que ser cuidadosos con que lo que estamos viendo sean cosas que edifiquen y no que alimenten de nuevo un deseo por tener desmedidamente más, ¿verdad? O tener lo que tienen otros, que es lo que la Biblia llama codicia, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer el 24 y el 25. No, el 24. Ujú. Déjeme revisar una cosa rapidito. Sí, 24, ahí 24 nos detuvimos. Leámoslo aquí en varias versiones. Pongo un poco arriba, ahí está, hasta arriba para que podamos ubicarnos. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Esta es una afirmación general, ¿verdad? Si solo hasta ahí llegara, sí, tiene razón. O sea, usted no puede tener en el trabajo dos jefes y que uno diga, primero haga esto y el otro dice, no, es esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar divididos, ¿no? Entonces dice acá, ninguno puede servir a dos señores. Y cuando habla aquí de dos señores, eh, no está hablando de dos personas en sí, per se, ¿verdad? El señor Morales y el señor, sino que esta es una cosa importante, porque vea cómo lo traduce la NTV. Nadie puede servir a dos amos. Esta palabra señor es la palabra kurios en griego, tiene que ver con ese sentido del patrón, el que manda, el amo, el dueño, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a una figura de autoridad. Y por eso aquí ha sido traducido en esta oportunidad como amo o patrón en la otra, ¿verdad? Para que podamos entender el peso de la palabra. Vea, em, después de que murió Jesús y empezó a extenderse el cristianismo, usted recordará que en Roma uno de los emperadores justamente la tomó contra los cristianos y lo llevaba eh, esclavos y luego eh, incluso en algunas festividades los echaban a los leones y todo esto, ¿verdad? Mire, Roma tenía una diversidad, o permitía, digámoslo así, una diversidad de dioses, herencia también de los griegos. Entonces, en un sentido, ¿cuál era el problema? Que los cristianos proclamaran que tenían otro Dios. Hasta ahí el punto era, bueno, uno más entre el politeísmo que se practicaba en Grecia y en Roma posteriormente. Pero el problema era que el cristianismo decía que justamente Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo y era el Señor de todo, el amo, el dueño, el creador. Y este último punto, o sea, ellos decían, Jesús es el Curios.
Y los romanos decían, no, el César es el Señor, es el amo. El César es el que dice que se hace y que no. Y los cristianos decían, no, nosotros no tenemos otro curio más que Jesús. Y por ese asunto es que los perseguían. No era por adorar y practicar la adoración religiosa a un Dios extra de los que tenían ellos. El problema de choque y de fondo era este, que los cristianos decían, nosotros no tenemos otro Señor, otro amo, más que a Jesús. Y ellos decían, bueno, ¿usted está dispuesto a dar su vida por ese amo? Y los cristianos tal vez, varios retrocedieron y dijeron, no, pero hasta ahí sí ya no. Pero varios dijeron, sí, yo daría mi vida y la dieron. Fueron mártires sacrificados por el imperio romano debido a que ellos decían Jesús es el curioso. Entonces, cuando está diciendo acá, no se puede servir a dos amos. Déjeme ver una cosa acá en la Strongs, que nos da una primera aproximación a la palabra. No necesariamente es exhaustivo, conozco algunas personas que son expertos lingüistas y sé que no comparten o no les gusta la concordancia de Strongs, porque es una primera aproximación. Claro, si yo soy experto en algo, probablemente Strong me va a decir, ah, no, se quedó corto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero para personas que no están tan acostumbradas al acercamiento a las lenguas originales, probablemente como algunos de ustedes que me están oyendo, o aún su propio servidor, yo no soy un experto en las lenguas, algunas de las cosas que el diccionario eh, de Strongs menciona con respecto a cada palabra, nos puede traer un poquito de luz. Entonces le quiero leer en su pantalla, estoy viendo que esto no aparece a mí, parece un pequeño recuadro. Ahora que me fui a la última columna donde hay unas palabras en inglés y unos números, eso es la versión King James en inglés, pero con números de Strongs. Entonces, cuando yo pongo el cursor, por ejemplo, sobre esa palabra master que dice griego 2962, es la palabra en Strongs, le voy a leer algunas cosas que dice acá. De curios, que deriva de la palabra kuros, del griego kuros, que significa supremacía, supremo en autoridad. Esto es alguien que controla y por implicación es alguien que es el amo, ¿verdad? El dueño, el señor, el máster, ¿verdad? Máster es el amo. Entonces, esa era parte del tema. Y Jesús le está diciendo que ustedes no pueden servir a dos amos a la vez. ¿Por qué? Porque dice, odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. Y después específicamente Jesús explica de qué está hablando acá. Porque esto se aplica a nivel general en la vida y no se le vaya a olvidar que ahí arriba estaba empezando a hablar Jesús de que uno debería poner su tesoro y su confianza en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Él sigue hablando de un solo tema esto acá, solo que ahora lo está poniendo de esta manera. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, a Dios y al dinero. Y aquí me voy a detener un poco porque la versión, la segunda columna, que es la versión textual, la Biblia textual, muy bonita, por cierto, con un español todavía un poco antiguo, pero con muchos recursos de ayuda al lector. Si usted, yo tengo una Biblia textual eh, en papel, actualmente de hecho la está usando más mi esposa, debido a que yo también tengo esta versión aquí en esta herramienta y yo la puedo leer acá, pero tiene una serie de ayudas muy, muy buenas. En esa actualmente se mencionan a veces algunos pasajes que hemos mencionado acá. Por ejemplo, más arribita, cuando estábamos leyendo la primera parte del capítulo 6, eh, Reina Valera dice eh, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hicimos la mención la semana pasada
de que el resto de versiones, incluyendo la textual, ya no pone la palabra en público. Y ahí hay una pequeña llamada de atención y dice, algunos versiones de los manuscritos más recientes añaden como para dar sentido a la oración la palabra en público, pero los manuscritos más antiguos no contienen esta expresión, simplemente dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Verdad? ¿Cómo lo vaya a hacer él si nos va a recompensar en secreto o en público? Eso será su, la acción de su voluntad, como él lo quiera hacer. Ok, entonces acá dice, no poder servir a Dios y a Mamón. Ya vio usted que las otras personas dicen, no pueden servir a Dios y a las riquezas o a Dios y al dinero. Resulta que la palabra acá, en la versión King James también, en medio de todo ese montón de números, la última palabra de este versículo 24 dice justamente mamón. Y, y es por la palabra griega que se usa acá. Es una palabra de origen caldeo, dice Strong's, ¿verdad? De origen caldeo, que tiene que ver con la prosperidad. eh, y, bueno, dice también, esto es la avaricia de ¿cómo se dice esto en español? Deificada, creo que se dice, ¿no? O sea, le damos un nivel de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Ascendida al nivel de, algo ascendido al nivel de Dios. Por cierto, en otro pasaje de la Escritura dice que la avaricia es idolatría. Justamente, ¿por qué? Porque ponemos a las riquezas, a las posesiones y al dinero al mismo nivel de Dios. Estamos justamente como decía arribita, como Señor. Y no se puede servir a dos señores. Otra vez, no se puede servir a dos dioses. O sirves al Dios verdadero o sirves al Dios del dinero. De hecho, Mamón era en ese tiempo, así le decían, el Dios del dinero para los griegos. Y por eso la versión textual lo sigue poniendo literal. Lo que pasa es que si uno lee la Biblia sin tener todo este contexto, cuando yo llegue a esta lectura, ya sea en la versión textual, la segunda columna o la última, estoy leyendo en inglés, va a decir, no se puede servir a Dios y a Mamón. Y yo diría, uy, aquí, si no tengo el trasfondo del que le estoy comentando ahorita, tendría que ir a buscar a un diccionario quién fue Mamón o quedarme con la duda solamente como que habrá querido decir acá. Entonces las otras versiones justamente ya lo han puesto en el sentido que daba esa palabra. O sea, eh, son la prosperidad o las riquezas, pero en el sentido de darles el valor de ser como un dios. Ese es el punto, ¿verdad? Y ya le conté que en ese tiempo, para los griegos, el dios del dinero eh, era Mamón, ¿verdad? Ok, vamos a regresar a nuestro texto de corrido. Vamos a poner un poco más grande porque ahora nos corresponde leer del 25 al 34. Dice de esta manera, de nuevo en versión Reina Valera 60. Un momentito. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y con eso concluye el capítulo el número 6. Así que vamos a al análisis de esta parte a partir del versículo ahora 25. Ok, antes de analizar esto, empecé diciendo que toda esta segunda sección del capítulo 6 tiene un tema central. La primera parte del versículo 6, las tres comparaciones que Jesús hace o advertencias que hace con respecto a la hipocresía, tenían que ver con el mismo tema. Él pone tres ejemplos ahí, como dije, el no ser hipócritas en el dar, no ser hipócritas cuando estamos ayunando y no orar también con hipocresía. Más bien, él incluso contrasta cómo no se debe hacer, pero luego explica y enseña cómo se debe hacer. Eso lo vimos la semana antepasada. Muy bien, ahora contrastemos con la NBI lo que leímos en la Reina Valera y también con las otras versiones. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Se dio cuenta que en Reina Valera y la textual dice no se afanen, y justamente ese es el sentido ah, de esta palabra griega, algo que produce ansiedad, afán, preocupación. La palabra merimnao, ¿verdad? Y por eso aquí en estas otras traducciones un poco más libres, las dos parafraseadas que tenemos a- en medio, en lugar de poner afán, ponen preocupación, pero las dos palabras nos dan el sentido, ¿no? Eh, Jesús está diciendo aquí, no se preocupen, no se preocupen, no se afanen. Lo que pasa es que a veces la palabra afán todavía es incluso entendida, por lo menos popularmente, un poco eh, más con respecto de hacer cosas para, pero ese hacer cosas para inicia por una preocupación interior. ¿Y yo qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? Entonces me empiezo a afanar y a pensar qué podría hacer o qué hago, etcétera. De nuevo, esto no quiere decir que seamos descuidados e irresponsables en nuestro esfuerzo, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir, bueno, entonces como Dios aquí, según entendí, me va a cuidar, igual que las aves, igual que eso, yo no trabajo, no me preparo, no meto currículos a lugares para pedir trabajo, porque Dios va a proveer. No, eso sería irresponsabilidad. Yo debo, por ejemplo, en el caso que puse, ¿verdad? Estoy sin trabajo y entregar papeles de mi currículo en diferentes lugares, pues lo debo hacer, pero confiando en que Dios va a prosperar eso que haga. Tengo que salir y tocar puertas y decirle, Señor, muéstrame cuál va a ser la puerta que tú me vas a abrir y que está conforme a tu voluntad. Por eso dije, no es el contraste de no hacer nada. Bueno, está bien, pues entonces me dijeron que no me preocupe, aquí me voy a quedar sin hacer nada hasta que Dios haga algo sobrenatural. Dice, no se preocupen o no se afanen por qué van a comer o qué van a beber, ¿verdad? Ni por su cuerpo, ah, cómo se van a vestir.
que son áreas de preocupación, podríamos decir, natural otra vez de las personas, ¿verdad? Ahora, pudiéramos caer en un círculo vicioso incluso, y eso lo voy a mencionar acá, que no es necesariamente alguna interpretación de esto que estoy leyendo, solo es un comentario personal, eh, de que nosotros trabajemos para comer, y dice, bueno, si yo no tengo, si no trabajo, no como, ¿verdad? Y comer y beber obviamente implica ahí lo mismo, y vestirme, pero podemos hacer esto un círculo vicioso. ¿Usted para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Bueno, para tener fuerzas para trabajar. Entonces, la vida es mucho más que solo comer y trabajar y comer y trabajar, y etcétera. Por eso decía, se puede convertir en un círculo vicioso. Jesús nos está queriendo hacer algo de reflexión en este caso, ¿verdad? O sea, la vida es mucho más que las preocupaciones de por qué vamos a comer, beber o que nos vamos a vestir. Dice, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. O sea, no es más importante la vida que solamente estas ocupaciones o preocupaciones o afanes que nos pasa a todos a diario, pero Él nos está diciendo, tengan cuidado. Y por eso nos pone a estas reflexiones ahora acá, ¿verdad? De los pájaros y de las plantas que producen hermosas flores. Él les dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, como lo hacemos los seres humanos, ¿no? ¿Hay algo de malo en hacerlo? No. Media vez no nos afanemos, nos preocupemos y que nuestra seguridad esté en esas cosas, como aquel hombre que Jesús narra en una oportunidad que dice que tenía muchas posesiones y él dijo, ay, ¿qué puedo hacer? Y mejor voy a construir más grandes mis graneros para guardar ahí todo lo que estoy produciendo. Y él no sabía que esa noche le iban a pedir su vida, o sea, iba a morir. Y dijo, ¿para qué afanarse y preocuparse tanto si finalmente no vas a poder disfrutar lo que estás guardando? Y solo es guardarlo como para, en el sentido de y hablé de la codicia, que es querer tener lo que otros tienen, pero la avaricia es querer acumular para no gastar. Y dice, necio, ¿no sabes que hoy vendrán a pedir tu vida esta noche? Entonces, aquí está diciendo, bueno, los seres humanos sembramos y nos esforzamos para llegar a tener una cosecha y luego almacenar lo que tenemos en graneros. No debe estar en eso nuestra seguridad y nuestro descanso, sino en que es la bendición del Señor la que nos prospera. Y eso lo contrasta con el que dice, miren, los pájaros no hacen todo ese trabajo que hacen los humanos y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más, mucho más, dice aquí, que todas estas aves del cielo? El domingo justamente me dieron el privilegio de compartir en una de las iglesias de fuera de la capital y viajamos para allá con mi esposa y tuve el privilegio de compartir la palabra. Cuando veníamos de regreso, por la hora que veníamos, es esa hora en que los pájaros están regresando a sus árboles. Y era, pues, hay un momento en que es un gran bullicio, ¿verdad? Y ahí están todos regresando para dormir esa noche. Y yo le decía a mi esposa, ¿será que los pájaros tienen también su árbol, o sea, tienen su casa? Y si lo tuvieran, ¿cómo se orientan, verdad? No sé, algunos probablemente sí tienen su nido en algún lugar, pero otros simplemente se posan en una rama y si ahí están seguros, ahí pernoctan. Pero los pájaros no están preocupados por esas cosas. Nosotros sí nos afanamos muchísimo por todo eso. Y Jesús nos dice, reflexionen, ¿no valen ustedes más que todos los pájaros y miren cómo el Señor los alimenta y ellos no están afanados trabajando y sembrando y cosechando y guardando? Jesús nos quiere llevar a una reflexión en este sentido. Y después les pone otra, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir
una sola hora al curso de su vida. Interesante acá que estas tres versiones, estoy leyendo el versículo 27, lo ponen más en el tema no de crecer en estatura como lo leímos en la Reina Valera, sino más bien, dice la otra, ¿acaso sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Con solo preocuparse no van a añadir más tiempo a su vida. Las otras se quedan en la comparación de la estatura. Y por cierto, eh, la palabra que algo que no usamos, porque uno dice, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Y uno dice, bueno, ¿cuánto es un codo? Un codo era, en ese tiempo era una medida de longitud, que por cierto a veces se usa popularmente en ciertos ámbitos de campo, agronómicos. Se dice rápidamente que un codo puede tener 45 centímetros, ¿verdad? Casi 50 centímetros, o sea, funciona como una medida de cuánto tendrá esto de largo, pues, bueno, tiene 3 codos, mide casi metro y medio. Entonces a eso se le llamaba, eh, porque no tiene sentido en el sentido literal. ¿Quién podrá añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? Entonces está refiriendo a una cantidad de, de centímetros, como dije, cerca de 45. Pero las otras versiones lo han traducido no tanto en el sentido literal, porque uno diría, bueno, ¿quién estará afanado por crecer? Eh, Algunos probablemente sí lo están. Eh, pero también en esos tipos de cosas Dios estableció nuestra configuración física, eh, el color de nuestra piel, nuestra altura, eh, nuestra llenura, voy a decir así. Todo eso dice la Biblia que estaba escrito en un libro que, que Dios escribió y que cada cosa fue formada en nosotros. Así que en esta oportunidad me gusta más este momento de decir, eh, ¿quién puede añadir un solo momento a su vida? Ninguno. También en esto, ¿verdad? Cuando ya nos corresponda presentarnos delante del Señor y dejar esta tierra, que la Biblia sí dice que Dios estableció los límites de nuestra habitación, o sea, Dios sí sabe cuándo nos toca, nosotros no sabemos, pero ah, cuando nos toca regresar con el Señor, pues nada puede impedir eso. Dios nos llama de nuevo a su presencia. Decían allá en tiempos antiguos, en algunos pueblos, nadie se muere en la víspera. Eso significa el día que te toca y la hora que te toca. Eso es un dicho popular, pero tenía gran razón, ¿verdad? En el sentido de que Dios sí sabe, pero nosotros no. Ok, y luego sigue diciendo Jesús, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Es otra de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Y quiero decirle algo que es un fenómeno que incluso está siendo estudiado actualmente, ¿verdad? En mis tiempos, eh, bueno, alguna gente que tenía gran prosperidad no se preocupaban por esto y compraban para algo, un traje que solo iban a usar en la boda de no sé quién y esto y lo otro. Los que tal vez no teníamos tanta prosperidad, pues tenemos que sacarle más, como decimos popularmente, el jugo a nuestras inversiones. Y actualmente se está vendiendo mucha ropa que podríamos decir que es desechable, no necesariamente porque solo dure una apuesta, algunas sí, ¿verdad? Pero, pero que la gente sabe que va a servir para un par de eventos y ya. E incluso los costos de ese tipo de ropa, eh, pues han bajado, digamos así. Entonces la gente invierte no para tener guardada la ropa, sino, bueno, ya ya me sirvió, lo desecho. Y estaba viendo algunas investigaciones de países en África donde van a parar inmensas cantidades de ropa usada en muy buen estado. ¿Y por qué África? Justamente porque en los países industrializados la gente ya no va a comprar eso. Aquí en nuestros países como Guatemala, por ejemplo,
tenemos lo que se llama la ropa de paca, para la que me estaba viendo en otro lugar. ¿Qué es eso? Mucha de esta ropa viene de los Estados Unidos, es ropa usada, que la gente pues todavía está en buena condición y se acostumbra otra vez por la falta de recursos probablemente, eh, pues sí, buscar piezas que estén en buen estado y uno las compra y las sigue usando, ¿verdad? Con el propósito de hacer una inversión, pero lo que le estaba comentando es que hay mucha ropa ahora que es casi que desechable y entonces es un gasto continuo en este tema. O sea, por eso le digo, es un fenómeno mundial que varios están estudiando. Pero Jesús está haciendo énfasis en esto. ¿Por qué se preocupan ustedes por la ropa? Y les vuelvo a poner otro ejemplo. Observen cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan, ¿verdad? O sea, no se fatigan trabajando, eh, no están hilando para hacer una tela. Ah, básicamente no se preocupan estos seres, esta creación de Dios. Y dice, y Dios las reviste de esplendor y de belleza, ¿verdad? Las flores son hermosas, la mayoría, ¿no? Llaman nuestra atención, solo por su belleza física, sino por el olor que emiten, bueno, por muchas cosas, pero eso es un regalo de Dios que hace crecer estas plantas, ¿verdad? Las viste de belleza y no están preocupadas. O sea, Jesús está haciendo una reflexión acá. Es porque Dios las cuida, las alimenta y las hace producir. Dice, ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, con todas las riquezas en ese tiempo, Salomón fue el hombre más rico que hubo, ¿no? Dice, ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como una de estas hermosas flores que Dios produce. Si así viste Dios a la hierba que hoy está y mañana es arrojada al horno o simplemente se seca, eh, en la casa donde vivíamos hasta hace poco, nos mudamos hace como unos 3 meses. A la vecindad de esa casa había un terreno baldío y en cierta época del año crecían ciertas florecitas que eran muy simpáticas, muy bonitas, de un color muy bonito, un salmón suavecito. Pero ¿sabe qué? Esas flores duraban a veces un día o dos y luego se empezaban a secar. Ah, y básicamente hasta casi que al otro año volvían a producir. Yo decía, pero qué cosa, ¿no? Solo para un ratitito. Y se secaban, empezaban a secar inmediatamente, ¿no? Eran, por cierto, muy sensibles a la falta de agua. Yo después descubrí que no necesariamente para producir flor, pero sí un día le seguí el proceso y saqué unas semillitas de esas flores y las sembré en una maceta y obtuve plantas de esa flor. Por lo que se me di cuenta, y eso eh, es un fenómeno técnico estudiado de cada cuánto las plantas producen flores. No es antojadizo, tienen un ciclo, dependiendo del largo de las horas de luz que hay en cada lugar y también de oscuridad. Fotoperíodo le llaman a esto, ¿verdad? Eh, pero entonces tenía las plantitas ahí en una maceta, pero simplemente eran unas plantitas largas, de hojas largas, sin producir nada. Entonces, la hoja per se no era muy atractiva. Yo decía, qué cosa, ¿verdad? Que tiene que pasar casi un año para que emita una flor que dura un día y se seca. Eso es todo que hay que hacer. Entonces, después me puse a pensar, ¿verdad? ¿Realmente vale la pena sembrar esto acá? Si es una flor que solo dura un día, hermosa por cierto, pero solo de un día. Viene esto porque Jesús hace esa reflexión aquí. Esta es nuestra reflexión. Dice, hoy es hermosa, pero mañana se secó o es echada al horno, dice acá. La cortan y los tiran ya como paja, como hojarasca. Y dice, ¿no hará mucho más Dios por ustedes? Y llama la atención esto, ¿verdad? Este calificativo que les pone acá. Gente de poca fe.
La reflexión de Jesús es fuerte. Y por cierto, vale la pena recordar que el Sermón del Monte estaba originalmente dirigido o básicamente dirigido hacia sus discípulos. Claro, se juntó una gran cantidad de personas y estaban escuchando a Jesús, pero fue dirigido originalmente como instrucción para sus discípulos. Podemos decir, normativas o enseñanzas. Es para aquellos que queremos manifestar que somos discípulos de Jesús y que somos parte del reino de Dios. Y entonces dice Jesús finalmente, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Aquí está de nuevo las tres cosas que Jesús acaba de mencionar ahí arriba. Ahora dice, porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En la versión Reina Valera leímos los gentiles. Los gentiles era una forma, por cierto, la palabra griega aquí es etnos, de donde viene étnico, de raza, ¿verdad? Y es porque los judíos diferenciaban, hacía una diferencia entre los judíos de etnia, de genealogía, y uno tenía que demostrar que realmente era judío. Claro, habían judíos convertidos al judaísmo, ¿verdad? A la religión judía, pero ellos eran muy celosos de su genealogía. Y a todo lo que no era judío, a todo lo que no era descendiente de judío, eran bastante despectivos con ellos. Y a toda esta gente, los judíos los llamaban gentiles. Aquí eh, en esta versión NBI dice los paganos. Obviamente los judíos pensaban que todos los gentiles eran adoradores de otros dioses, que eran paganos, ¿verdad? Pero en realidad también está asociado con la gente que no creía en Dios. Por eso dice acá, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, ¿verdad? Eh, como lo dice la última versión que tenemos aquí, la palabra de Dios para todos. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Entonces, ese es el sentido, ¿verdad? Todo el que no es judío y no cree y no confía en Dios, ellos le llamaban en general gentiles. Y dice acá, los gentiles buscan estas cosas, se preocupan por estas cosas, pero aquí viene la cosa importante. Su Padre Celestial sabe que usted la necesita. Ahora vea, pues, si Dios ya sabe que la necesitamos, entonces nosotros no tenemos que hacer nada de nada otra vez, ni siquiera ir a trabajar. No, claro que sí, pero no para poner nuestra confianza y nuestra preocupación en estas cosas. No está diciendo de volvernos vagos y mantenidos, pudiéramos llamarle así, suena muy fuerte, ¿no? Pero sino que en realidad no nos preocupemos, es Dios que nos va a proveer, nosotros hacemos la parte que nos corresponde, ser diligentes, etcétera, trabajadores, buenos mayordomos, etcétera, pero es Dios, al final de cuentas, el que nos provee lo que comeremos, lo que beberemos y también lo que vestiremos. Y entonces aquí viene un versículo que a veces ha sido un poco tergiversado. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Bueno, la primera parte no tiene mucha discusión. Y este es el fondo de lo que Jesús está diciendo. Busquen el reino de Dios y la justicia de Dios, y Dios va a añadir, dice, estas cosas. Vea que no dice todas las cosas, o sea, está hablando específicamente de comida, bebida y vestido, que son las principales preocupaciones y afanes del ser humano. Y entonces yo podía decir, bueno, como aquí dice que Dios me va a proveer todas las cosas, Señor, claro que me bendigas con mi reloj de ultralujo. Dios no está obligado a hacer eso, pero Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad en cuanto a sustento y abrigo. Y Él desea que nosotros aprendamos a confiar en Él y no poner nuestra confianza en las cosas terrenales. Entonces el versículo se está refiriendo a estas tres cosas. Cuando nosotros buscamos al reino de Dios y su justicia,
Dios nos va a añadir lo que habremos de comer, lo que habremos de beber y lo que habremos de vestir. Y eso es lo que hace un buen padre por sus hijos. Y entonces, por último, dice, por lo tanto, no se angustien por el día de mañana otra vez, no se afanen. Déjenme ver, es la misma palabra que usaron ahí arriba, que dijimos que podía decir no se preocupen o angustien o afanen, porque va a pasar mañana. De hecho, mañana no sabemos si vamos a estar vivos o no. Pues, ¿para qué preocuparse por el mañana? Vivamos el hoy confiando en Dios. Y dice aquí, mañana, el día de mañana va a tener sus propios afanes y preocupaciones, pero basta cada día sus propios problemas o su propio mal, dice aquí. Leámoslo en estas últimas dos traducciones para terminar. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Eh, Nos pasa tan fácilmente, ¿verdad? Un día yo estaba haciendo, terminó un año y estaba haciendo el presupuesto del año siguiente y yo estaba así, algo cabizbajo y entró Lorena y me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, el presupuesto de ingresos y gastos familiares para este año. ¿Pero por qué estás desanimada? Yo le dije, pues es que no sé si nos va a alcanzar o no. Y ella me dijo, me extraña, me dijo, ¿no ha sido Dios fiel hasta hoy? Sí, le digo, "¿Y entonces por qué habría de cambiar? Dios es el mismo, Dios nos va a proveer. Claro, tenemos que ser prudentes, no decir, bueno, entonces como Dios me va a proveer, yo proyecto gastar el doble de lo que gano. No, eso no es sabiduría ni es prudencia. Eso tiene incluso otro nombre y es hasta una afrenta a nuestro Señor. Más bien nosotros tenemos que confiar en Dios, pero ser prudentes y ser sabios en nuestra forma de gastar. Pero recordando siempre que mi confianza no va a estar en las cosas materiales, ni va a estar en las cosas que tengo, ni en las cosas, mi preocupación por las cosas del diario vivir, como qué vamos a comer o qué vamos a vestir. La otra semana vamos a entrar en el capítulo 7 que es la última parte de este primer gran bloque de enseñanzas, conocido popularmente como el Sermón del Monte. Vamos a estudiar también el capítulo 7 en dos secciones para poder sacarle un buen provecho a cada una. Queremos agradecer a algunos de los que han estado conectados aquí en esta noche. Y mencionar, por ejemplo, a Christopher Acevedo y su mamá Silvia Carolina Acevedo. Gracias porque son fieles seguidores del programa y están semana a semana siguiendo el estudio. También a Magdita de López, qué bueno que pudiste conectarte hoy, Magda. Te enviamos un abrazo. Carlos Alvarado también, brother, te saludo. Por favor, salúdame a tu familia. Y tenemos hoy también el honor de haber tenido aquí a Estuardo Armas, quien se conectó para ver este estudio. Recuerde, vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nos va a tomar casi un año estudiar el libro de Mateo, no tenemos prisa y queremos hacerlo adecuadamente y aprender todos juntos, ¿verdad? Y, y también saludar a las personas que no solo se conectan a través del Facebook, sino a través del Zoom. Y recordarles una última cosa. Todos los estudios van a quedar grabados en el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Lo hacemos aquí en Facebook, pero la nueva política de Facebook es que los en vivo, así como este que tuvimos hoy en la noche, solo permanecen durante un mes y luego ellos lo borran. Por eso lo descargamos y lo vamos a poner en el YouTube de la iglesia para que quede en archivo. Que tengan una muy buena noche, si el Señor lo permite. Nos veremos en el estudio del capítulo número 7. Bendiciones para todos.